Sonido reactivado. Buenas Adelante, tardes. por favor. Aló, buenas tardes. Soy Los Leonardo. escuchamos. Perfecto. Soy Leonardo Piñarete Pérez. Me presento inicialmente. Soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, un MBA que lo hice en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y durante más de 15 años he venido trabajando en diferentes soluciones eléctricas, ya sea para oil and gas, data centers, en medios industriales, tanto en equipos baja tensión, en media tensión, inclusive en alta tensión. Y ya desde hace más de un año estoy trabajando como líder de canales en PEXA Limitada, donde estoy manejando toda la línea de distribución de los generadores de Generac en la compañía. Eh, Le doy paso al ingeniero Josué David Borda para que se pueda presentar. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por su asistencia. Efectivamente, mi nombre es Josué Borda, soy ingeniero mecánico de la Universidad de América y cuento con 10 años de experiencia en dimensionamiento e implementación de soluciones de generación con motores diésel y gas con diferentes marcas en el sector, Caterpillar, Perkins, y en este caso me desempeño como gerente de ventas de Generac Empexa Limitada, que es el distribuidor autorizado en Colombia. Nuevamente agradecemos su asistencia y esperamos que toda la temática sea de su interés. Las preguntas las vamos a manejar hacia el final de la presentación. Entonces agradecemos puedan tomar notas y con mucho gusto vamos a darle respuesta a cada una de ellas. Muy amables. Muchas gracias, Josué. Bueno, queremos arrancar esta charla charlándoles un poquito de cómo funciona un grupo generador. Correcto, Leonardo. Aquí vamos a darnos, digamos, características o especificaciones muy generales de cuáles son los principios básicos que integran un grupo generador y cómo su mecánica y su disposición y su manera de operar, pues nos permite hacer la transformación de una energía de un combustible, que en este caso sería el gas, poderla transformar en energía eléctrica. Como ven en el esquema, es un esquema muy sencillo, donde vemos que los componentes principales de un grupo generador está integrado por un motor de combustión, en este caso un motor de combustión a gas, y acoplado de una manera directa, generalmente con acoples flexibles, a un generador o alternador que transforma ese movimiento rotacional transmitido por el motor de combustión en una salida de energía eléctrica, ya pues con los principios eléctricos y físicos que más adelante pues vamos a ver de manera muy general. Continuando. En este video van a encontrar una pequeña animación de cuál es el principio de funcionamiento de un motor de combustión, específicamente para un motor de combustión de 4 tiempos. Los principales componentes, el primero que veían era el cigüeñal, enseguida se enseñan los pistones con sus respectivas bielas. Aquí tenemos los árboles de leva o ejes de leva y sus respectivas válvulas de admisión y escape en cada una de las recámaras. Asimismo, hace parte integral el sistema de ignición con las bujías para cada una de las recámaras y el componente, digamos, principal donde estos elementos interactúan es el bloque del motor. El principio de funcionamiento básico de un motor de combustión interna, en este caso en 4 tiempos, compete en tener 4 cilindros, es la configuración más estándar que se encuentra en el mercado, pero también existen configuraciones de 6, 12 cilindros en B o hasta 16, dependiendo el rango de potencias que se quiera tener, integrados a un árbol, a un cigüeñal, a un árbol de levas con sus respectivos ejes y válvulas. Aquí vemos el principio de funcionamiento y los procesos de cada uno de los intervalos del motor de 4 tiempos. La primera etapa es el ingreso de combustible y aire. La segunda es la compresión de esta mezcla. La tercera etapa en el funcionamiento al principio de un motor de 4 tiempos es la ignición, que genera que se expanda este aire y esta mezcla, perdón, y de esta manera hace que el cilindro se desplace para transmitir este movimiento lineal ya en un movimiento rotacional por medio del cigüeñal. Y el cuarto etapa que encontramos es la salida de los gases de escape posterior a la combustión que se tuvo con la ignición del sistema de bujías. Este proceso de 4 tiempos
se tiene destinado en este tipo de configuración de motores para que en ciertos intervalos, en ciertos tiempos, permita de manera continua tener ese movimiento rotacional, el cual, como les mencionaba al principio, se transmite por medio de un eje al alternador para producir energía eléctrica. Como les indicaba, en este momento vemos una animación de un motor de 4 tiempos, de una configuración de 4 cilindros, y podemos encontrar, dependiendo del rango de potencias, pues una configuración de 6, de 12, 16 o hasta 20 cilindros, dependiendo de lo que se requiera. Aquí vemos más en detalle lo que son los árboles de levas, que con el movimiento rotacional y las levas que están directamente en contacto con las válvulas, por los tiempos en que se programe el motor, permite el ingreso de aire de la mezcla de combustible y su posterior salida de los gases de escape, ya una vez se ha generado la combustión con la ignición del sistema de bujías. La velocidad de rotación, por lo menos para los grupos de generadores y todo este sistema de soluciones, generalmente para garantizar 60 Hz, se encuentra en un rango de 1200 RPM, 1800 RPM y 3600 RPM dependiendo de la aplicación. Las 1500 RPM que vemos en el ejemplo del video hace referencia cuando se tienen sistemas a 50 Hz que es empleados en otros países. Y con la velocidad del motor se puede regular efectivamente la frecuencia deseada para la generación de energía eléctrica. Muchas gracias, Josué. Continuando, pues queremos contarle un poquito de principios básicos de generación. Bueno, primero el campo magnético. Nosotros, pues bien recordamos nuestras clases de campos electromagnéticos y de física, donde mirábamos esa energía inducida, esa electricidad inducida, cuando ponemos líneas de campo magnético sobre un conductor en movimiento. Desde aquí está, pues, el principio básico que vamos a tener para producir voltaje de la manera. Este es el principio más básico que se puede ver en la parte de cómo producir voltaje. Entonces, cuando nosotros tenemos un grupo electrógeno, lo que hacemos es tener un alternador que nos va a permitir tener ese flujo de campo magnético en los conductores para así generar electricidad. Esas líneas de campo, a medida que vamos desplazando el rotor, pues nos va a permitir generar una frecuencia dependiendo eh, la posición en la que se encuentre. Pero ¿qué determina esa frecuencia? Esa frecuencia se determina por las revoluciones por minuto de nuestro motor, como nos lo acabo de explicar Josué, y adicional, pues la cantidad de polos, que eso ya viene en todo lo que es el diseño del rotor, que nos va a permitir determinar esa frecuencia de generación. Los componentes básicos de un generador son el rotor, el estator y el campo. Adicional, pues vamos a tener una armadura donde vamos a tener nuestros componentes de nuestro generador. En este video vamos a explicar brevemente el funcionamiento de un alternador. Los alternadores son estas piezas que acoplamos al motor y que nos va a permitir la generación de electricidad. Primero que todo, pues tenemos que tener en cuenta todo lo que es la inducción electromagnética. Como lo habíamos comentado hace un momento, cuando tenemos esta rotación del campo magnético en nuestros conductores, nos van a permitir ese flujo eléctrico dentro del conductor. El campo magnético entra dentro del circuito cerrado del conductor y va a permitir esa generación. La armadura, pues está la armadura del alternador, el cual viene en su parte interior el rotor, que a su vez pues viene con cada uno de los polos del alternador. Ellos vienen con embobinados en cobre, que son los que nos van a permitir la inducción del campo magnético y pues la generación de electricidad. En este caso tenemos aquí
un ejemplo de 4 polos, donde tenemos pues una corriente en DC que la ponemos a circular dentro de las bobinas en cada uno de los polos. Esto nos va a generar líneas de campo magnético que se van a desplazar entre cada uno de los polos. Al nosotros ponerlas en el rotor y ponemos a girar estos polos y adicionamos unos conductores, nos va a permitir que entre el campo magnético en las líneas, en los conductores que estamos poniendo. De esta manera vamos a tener el movimiento del campo eléctrico, dependiendo pues la posición del polo, nos va a permitir la inducción eléctrica en esos conductores. La frecuencia viene determinada por el número de polos y también las revoluciones con las que estemos moviendo el rotor, perdón. Cuando tenemos que generar en 3 fases, lo que hacemos es agregar las otras líneas de conductores con 120 grados de diferencia. Normalmente estos están conectados en modo estrella y de esta manera, al girar el campo magnético, pues vamos a tener la inducción en los conductores que vienen en el estator del generador. Las revoluciones por minuto pues nos van a permitir generar la frecuencia, pues teniendo también el giro, la rotación de nuestro rotor. De tal manera que cuando tenemos 4 polos, pues vamos a tener un giro mayor que cuando tenemos rotores con mayor cantidad de polos. De esta manera también se reduce la fuerza centrífuga que se presentan en cada uno de los polos. El núcleo de los polos se construye normalmente con láminas conductivas que permiten pues también reducir las pérdidas de energía en cada uno de los núcleos de los polos. Este es un ejemplo de la armadura, de todo el cableado. Aquí podemos ver cómo a medida que se va rotando el rotor, pues entran las líneas de campo magnético en el estator y pues con su núcleo vamos a permitir esta inducción que nos va a permitir la generación. Las líneas de campo, pues el campo eléctrico en DC que ponemos en nuestros polos se pueden alimentar, como lo podemos ver de esta manera, que es también una generación pues por medio de escobillas, o tenemos tener un generador generador acoplado al rotor que nos permite tener una excitación autoexcitada dentro del mismo alternador. Este es un breve ejemplo de cómo cómo funciona un alternador. Sin embargo, pues hay que tener muy en cuenta, vamos a pasar a una parte en donde vamos a determinar cómo seleccionar el grupo generador adecuado. Hay algo muy importante y es la ISO 8528, la cual pues nos determina estos regímenes de operación. Josué nos va a contar un poquito más acerca de ello. Así es, Leonardo. Efectivamente, la ISO 8528 es la norma internacional que estandariza el régimen de operación para los fabricantes que se encargan de construir grupos generadores. En este caso, también se encargan de establecer condiciones claras de cuáles son los regímenes en que puede clasificarse un equipo u otro dependiendo de varios factores. Uno de ellos es el tiempo de operación que va a tener este equipo. Generalmente la medición que hace la norma es en transcurso de un año para saber en qué régimen se va a clasificar. Otro es el nivel de cargas que va a alimentar, cuál es el comportamiento de estas cargas, en el sentido si son cargas de manera continua, su comportamiento, su funcionamiento, o si son cargas variables, dependiendo pues las necesidades que tenga cada proyecto o cada persona. Y de esta manera puede establecer condiciones muy claras de mantenimiento para cada uno de estos regímenes de operación, las condiciones de garantía que también son aplicables
para sus grupos generadores dependiendo sus opciones de funcionamiento y todo lo que va relacionado a que pues en el mercado y en toda la parte de ingeniería se estandarice de una manera muy adecuada y muy transparente para cubrir efectivamente que los equipos operen en las condiciones adecuadas y brinden las potencias y condiciones técnicas necesarias para cada uno de los proyectos. Iniciamos con el primer régimen que establece la norma o que define de manera clara ese régimen de operación stand-by o en emergencia. En este gráfico podemos ver que hace una relación entre la potencia y el tiempo al que va a estar sometido un grupo generador. La definición de manera general y más práctica que podemos dar de este régimen es que los grupos generadores que busquen el personal, el ingeniero o el proyecto implementar en sus necesidades, requiere que para clasificar en ese régimen tenga una operación en donde su carga puede ser una carga variable, llegando hasta el 100% de la potencia nominal del grupo generador que está en capacidad de entregar, dependiendo del sitio de operación. Más adelante vamos a complementarles qué otros factores ambientales afectan el funcionamiento o no de un grupo generador y por ende la potencia final en la que están en la capacidad de operar y entregar. Y lo otro que limita y clasifica la operación de un grupo generador en esta condición es el número de horas que va a operar al año. Lo importante que también es clave que tengan presente es que esta clasificación aplica únicamente cuando yo tengo una fuente principal o alterna de suplencia de energía eléctrica. Es decir, como en la mayoría de las ciudades o donde haya efectivamente una buena interconexión a la red comercial, los grupos generadores que se deseen implementar, en este caso con motores de combustión con gas, pueden operar de manera de emergencia, siempre y cuando la fuente principal se alterna, en este caso puede ser la red comercial o una fuente de energía alternativa como paneles solares u otro tipo de soluciones, y el equipo entraría únicamente a hacer un backup o un respaldo de esa fuente principal. En este caso, el número de horas permitido para este régimen es de 200 horas al año, lo que permite que, como les mencionaba al inicio de la clasificación, los fabricantes determinen rutinas claras de mantenimiento para los motores y los generadores bajo este régimen y asimismo pues las coberturas de garantía, ya que si se sobrepasan de este limitante de horas de operación o del tipo de carga a la cual va a estar sometido, pues entraría a un régimen diferente y no sería en emergencia por el número de horas que operaría en el año. En la siguiente diapositiva encontramos un rango general de potencias disponibles para este tipo de aplicaciones en emergencias. Aquí vemos unos ejemplos de los equipos que se emplean para dar suplencias en el sector residencial, donde encontramos potencias pequeñas que son suficientes para dar ese tipo de suplencia total o parcial, dependiendo si se quieren dar una suplencia discriminada de cargas críticas y no la totalidad de la carga, donde encontramos rangos desde los 5 kilovatios hasta los 20 kilovatios, operando con un factor de potencia de 0.8, y dependiendo de la potencia se pueden encontrar disponibles en soluciones tanto trifásicas o con una disposición diferente, como se llama de pronto de manera coloquial, bifásico, o pues con un nivel de tensión tomado de una fase y neutro. Otro listado que encontramos acá son las potencias disponibles también en régimen stand-by, ya con una capacidad un poco superior. Estas potencias generalmente en el sector se aplican para consumos de proyectos ya sean comerciales o semi-industriales, que efectivamente pues, van a incluir un tipo de cargas que van a demandar una potencia aún mayor. En este caso, ese tipo de proyectos o clientes o perfiles para aplicar ese tipo de solución incluyen sistemas de bombeo, compresión, aires acondicionados o demás de estos elementos que integran funcionamientos cíclicos con cargas variables
y que pueden generar picos de corriente o demandas de energía instantáneas, por lo que los equipos tienen que estar en la capacidad de poder asumir este tipo de variables. La norma igualmente nos define el régimen de operación prime, el cual, a diferencia del régimen standby que fue el anterior que observamos, este permite que los grupos generadores operen de manera continua con un modelo de cargas variables. Es decir, que esos equipos no tienen la limitante de operar máximo 200 horas al año, sino que su aplicación puede ser una aplicación primaria, es decir, que estos elementos y estos equipos sean la fuente principal de energía en donde vayan a ser implementados. Uno de los usos más frecuentes en donde podemos ver ese tipo de soluciones es en el sector de oil and gas, donde tienen campos donde no hay una interconexión a una red principal de energía o una fuente principal y su fuente principal en este caso compete al grupo generador o diferentes otros tipos de aplicaciones donde, como lo menciono, este equipo se convierte como la única fuente o la fuente principal de energía y puede estar sustituida por equipos de la misma capacidad que sirvan como respaldo o alternancia para rutinas de mantenimiento. Esta clasificación también implica que estos equipos van a tener unos schedules o unas rutinas de mantenimiento particulares para cubrir las necesidades. Aquí las rutinas de mantenimiento son más frecuentes en el tema de mantenimiento del motor, cambio de aceite, filtros y demás consumibles, y obviamente verificando cada uno de los parámetros para que su funcionamiento pueda permanecer de manera continuada. Ahí queríamos contarles un poquito de estos generadores que tenemos para potencia Prime. A gas, ustedes van a encontrar un portafolio no tan robusto como que el se encuentra para diésel, pero encuentran portafolio disponible. En este caso, estos generadores, inclusive como pueden ver en la tabla, estamos mostrando que es una máquina que te puede operar tanto stand-by como en operación Prime. Simplemente se toma en cuenta un derrateo eh, que viene especificado por cada uno de los fabricantes. En este caso, tenemos potencias que nos pueden alcanzar hasta los 500 kilovatios, permítame un segundo, hasta los 750 kilovatios, que pueden operar tanto en operación standby como en operación prime. Correcto, complementando, Leonardo, para soluciones de mayor demanda con capacidades o proyectos que tengan una demanda de energía mayor, típicamente lo que se emplea en el mercado y lo que se puede ofrecer como alternativa es emplear varios equipos de la potencia que deseemos y busquemos dimensionar de una manera más óptima en sincronismo, lo que nos permitiría sumar las potencias e incrementar finalmente pues esa suplencia que se busque dar tanto en emergencia o también en el funcionamiento prime o continuo. Y pues existen también en el mercado más soluciones que permiten tener unas eficiencias altas, importantes, que ayudan a que entre más sea la potencia demandada del equipo, buscar optimizar todo el tema energético y eficiencia del equipo. Aquí ven una imagen, es una imagen muy sencilla donde se muestran dos equipos a gas industriales, los cuales pues están conectados y alimentados por su línea de gas, el tren de gas, que pues le permite obviamente generar su funcionamiento y pues una de las ventajas que vamos a ver más adelante en parte de la presentación es la practicidad de su instalación y pues la suplencia del combustible de manera interrumpida, a diferencia de otras soluciones como diésel, que pues necesitan una logística un poco más compleja. Quisiéramos saber si hasta este punto la asistencia, pues, hay alguna inquietud, nos la puedan compartir ahí por el chat. Tú me confirmarás si tenemos preguntas hasta el momento, Manuel.
por lo pronto no. Muchísimas gracias. Continuando con la presentación, queremos ahora contarles un poco acerca, bueno, unas conclusiones de los regímenes de operación. Estas potencias son definidas por los fabricantes. Siempre tenemos que tener en cuenta en el momento de seleccionar nuestro generador que la potencia que está especificada en el fabricante es la que nosotros requerimos, el modo de operación. Esto nos va a permitir que podamos asignar pues lo que son los periodos de mantenimiento, también las garantías vienen totalmente definidas y sobre todo esto nos va a definir la vida útil del motor. Se tiene que tener en cuenta también que en el momento de calcular esta potencia final de los equipos, vamos a tener un derrateo por altura o por temperatura, no en todos los casos. Sin embargo, cada fabricante especifica cuál es esa línea de rateo que se tiene que tener en cuenta ya sea por altura o por temperatura de cada uno de los equipos. Complementándote, Leonardo, también existe un factor que es el tipo de combustible, la calidad del combustible, en este caso del gas, que se vaya a utilizar o se tenga como fuente de alimentación para los grupos generadores. La calidad del gas y su composición química también genera un factor importante que determina cuál sería también la potencia final efectiva del equipo. Gracias, Josué. Queremos pasar a una parte de dimensionamiento de los generadores. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para tener este dimensionamiento de generadores? Principalmente, determinar la potencia de operación. La potencia de operación se determina pues basado en la información que nos dio Josué hace un momento. También tener en cuenta el combustible. ¿Cuál es la confiabilidad del suministro del combustible en sitio? ¿Qué tan disponible está y qué infraestructura necesitamos para que tengamos el combustible en sitio? En este caso, pues hay que definir si es gas natural o gas propano o GLP. Hay que tener en cuenta qué tipo de combustible y como le decía Josué, eh, desde este combustible se derratea ya sea por combustible, teniendo en cuenta pues, la calidad de combustible. En esta instalación que podemos ver en esta fotografía, tenemos una instalación que está alimentada con GLP. El cliente esta es una residencia en un condominio, mesa de yeguas, donde el cliente pues tiene su tanque con GLP y desde ahí alimenta pues su cocina y también su generador. De esta manera teniendo una instalación. Hay que tener en cuenta la ubicación del generador. Esta ubicación es importante para poder determinar los derrateos. En esta diapositiva que les estoy mostrando, tenemos diferentes potencias de equipos en donde tenemos la línea base de donde se calculan los derrateos de nuestros equipos. Aquí podemos ver cómo a medida que vamos cambiando de potencia de equipo, pues va a tener unas características diferentes de derrateo, ya sea por temperatura o por altura. Es muy importante a la hora de especificar un generador tener en cuenta dónde se va a ubicar, sobre todo para poder tener este cálculo de potencia. En este caso, vamos a hacer un ejercicio muy breve para un generador de 80 kilovatios. Se va a instalar en Bogotá, donde tenemos una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar y una temperatura máxima promedio de 25 grados centígrados. Para esta máquina de 80 kilovatios, tenemos una base de altura de 3.500 pies, que estos son 1.600 metros sobre el nivel de 1.060 metros sobre el nivel del mar, y una base de rateo de 104 grados Fahrenheit, que son 40 Celsius, y va a tener una tasa de rateo del 1.65 por temperatura. El cálculo es muy sencillo. Simplemente tomamos la
altura del sitio donde se va a ubicar y restamos la altura base para el cálculo del derrateo. En este caso, el derrateo para este equipo es de un 3% por cada 1000 pies de altura, que esto es por cada 304 metros. Al dividir la altura desde la línea base hasta la altura total por el paso de derrateo, vamos a tener 5.11, que al multiplicarlo por el 3% de derrateo nos da que el equipo se va a derratear en un 15.34%. Por lo tanto, la potencia final del equipo va a ser de 67.72 kilovatios. En el mercado, ustedes van a encontrar varios fabricantes. En nuestro caso, pues tenemos una cobertura completa de toda la línea, desde los equipos residenciales, teniendo generadores desde 0.8 kilovatios, hasta líneas industriales, donde vamos a tener motor individual hasta 3.25 megavatios. Les quiero contar también acerca del dimensionamiento de generadores. Tenemos infinidad de herramientas de dimensionamiento. Se pueden encontrar en Internet con diferentes fábricas. Casi que cada uno tiene una herramienta de dimensionamiento. No es la herramienta más exacta. Cuando nos preguntamos qué tan exacta es y yo puedo confiarme totalmente de estas herramientas, no lo es, pero nos permite tener un acercamiento y dimensionar de manera más correcta nuestro generador. ¿Qué limitaciones encontramos? Ellos trabajan muy bien cuando tenemos pocas cargas. Sin embargo, cuando empezamos a incrementar nuestro número de cargas, va a tener una limitante en nuestras herramientas de dimensionamiento. La secuencia natural del edificio y los factores de carga están subdefinidos. Por lo tanto, se debe tener se debe considerar un alcance mayor. Cuando se haga la ingeniería de detalle, podemos tener podemos contemplar mayor cantidad de información, ojalá pudiendo hacer, digamos, en instalaciones que ya se encuentren en operación, hacer estudios de calidad de energía. Esto nos permite tener un correcto dimensionamiento de nuestros generadores. Una de las herramientas es el Power Design Pro. Esta es una herramienta que ustedes encuentran gratuita en Internet de Generac. Ella nos permite tener inclusive análisis de armónicos para poder determinar, pues correctamente dimensionar nuestro generador. La herramienta es muy sencilla. Simplemente agregamos nuestras cargas. ¿Qué tipo de generador? Si lo queremos como un generador estacionario o como un generador de operación prime. Se seleccionan las condiciones de temperatura de ambiente y de elevación del equipo donde va a ser instalado. Se tiene en cuenta toda la configuración eléctrica, los voltajes que vamos a operar y cuál va a ser esa carga máxima en transitorios permitidos. También seleccionamos nuestra distorsión de tensión máxima permitida y seleccionamos nuestro tipo de motor, seleccionando el tipo de combustible. De esta manera, vamos generando las secuencias de arranque de nuestros equipos que vamos agregando y nos va a permitir tener un análisis como el que se puede ver a continuación. Al ingresar todos los datos, la herramienta nos va a decir un producto recomendado, un generador recomendado. En este caso, pusimos unas cargas de unos motores, un consumo resistivo de oficinas y el software nos indicó que debemos utilizar, nos recomiendan un generador de 50 kilovatios. En este caso, habíamos seleccionado propano líquido con las condiciones de altura de Bogotá en este caso. La herramienta también nos da un análisis transitorio de los equipos y nos entrega también unos perfiles de tensión y de corriente armónicos
dependiendo del orden, lo podemos visualizar por medio de la herramienta. A continuación, queremos contarles un poquito de estas diferencias al generar con gas o al generar con diésel, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Correcto, Leonardo. Complementando lo de la herramienta, como lo mencionaba Leonardo, es una ayuda más. Efectivamente, para cada proyecto en particular se debe hacer un análisis a conciencia y una ingeniería de detalle que permita hacer una identificación de las cargas, cómo es su funcionamiento, filosofía de operación y muchas otras variables que también van a estar involucradas en hacer un correcto dimensionamiento del equipo más idóneo con el combustible que se tenga obviamente disponible o se plantee hacer la simulación o el ejercicio. Efectivamente, aquí vamos a ver unos comparativos muy generales de cuáles son las ventajas y desventajas o puntos fuertes y no tanto respecto a las soluciones que encontramos en el mercado de grupos generadores tanto diésel o con una solución de grupos generadores con motor de combustión que utilice gas natural o propano. Para el diésel encontramos que de las principales ventajas que tienen por la composición química del combustible le permite tener una muy buena respuesta cuando nuestro proceso industrial o el del cliente, o en este caso el proyecto que estemos considerando, va a estar sometido a tener cargas súbitas o picos de corriente o alta demanda instantánea de potencia en intervalos muy cortos. Esa es una de sus grandes fortalezas de los motores de combustión diésel, por el tipo obviamente de sistema que utilizan para la ignición, para la compresión del combustible y su principio de funcionamiento, les permite tener esa muy buena respuesta al también ser motores con un alto torque en comparación a otro tipo de tecnologías. Tiene una rápida disponibilidad de la energía eléctrica una vez se tiene una falla de red, en este caso si nuestro equipo está operando en un régimen stand-by o en emergencia y efectivamente contamos con una fuente de energía principal. El tema de poderlo o colocar en diferentes locaciones de manera más práctica y rápida es una de sus ventajas en ese sentido, ya que pues no está limitado en el caso si buscamos que se emplee un grupo generador utilizando como fuente de combustible gas natural, pues no está limitado a que su ubicación se haga únicamente cuando tengamos en ese mismo punto efectivamente una red de gas ya disponible en sitio. Por lo tanto, pues un equipo diésel puede tener un tanque de almacenamiento propio o externo y pues permite una practicidad en su ubicación para unas aplicaciones donde este punto pueda ser un limitante. El tipo de combustible es menos inflamable al tener sus propiedades químicas definidas en comparación al gas o a la gasolina. Pueden operar también de manera interrumpida, al igual que equipos a gas, dependiendo del régimen de operación. En este caso aplicaría para operaciones en régimen prime o continuo. Eh, Esto es una de las ventajas que también pueden compartir con los grupos generadores de gas, el cual pueden programarse para que tengan unos encendidos y apagados automáticos una vez detectan la ausencia de red cuando están operando en régimen de stand-by o con sistemas automatizados ya para que el control, dependiendo de las demandas de carga, si queremos que sea un equipo que complemente una distribución eléctrica de un proyecto ya existente sin tener que incurrir en implementar subestaciones adicionales o donde la carga ya se encuentra limitada, pues se puede colocar equipos en régimen Prime con un sistema de control automatizado que permita este tipo de filosofía de operación. Esto aplicaría también para los equipos de operación con motores de combustión con gas natural y propano. Y al momento de que ocurran desastres naturales de gran envergadura, pues una de las principales fuentes que puede verse comprometida, dependiendo obviamente de la robustez de cada país y de cada ciudad, es el suministro de gas natural de la red de gas natural, por lo que puede verse limitada su disponibilidad. Por lo tanto, pues el equipo diésel en ese tipo de aplicaciones tiene este tipo de ventajas. Continúo con la siguiente, Leonardo, por favor. Estamos en desventajas de los equipos diésel.
Si me puedes apoyar porque no se actualiza en mi pantalla, sigo en ventajas. Entonces, si me haces el favor, continúa. Permíteme un segundo, por favor. Voy a ver si... Sí, estamos en ventajas aún, ingeniero. Perfecto. Gracias, Leonardo. Como desventajas encontramos que dependiendo de la locación y la disponibilidad en diferentes partes del país, pues el costo del combustible puede ser un factor importante. También el hecho de que si queremos tener una autonomía alta, importante para una confiabilidad del proceso, tendríamos que incurrir en capacidades importantes de almacenamiento de combustible, que efectivamente es una inversión económica importante a considerar cuando se está haciendo una factibilidad de proyectos y pues es un punto que puede afectar ese rubro o ese análisis financiero. Otro punto relacionado a este aspecto es la facilidad de efectivamente que este combustible sea robado. Especialmente esto ocurre en lugares apartados del país o en zonas obviamente donde no hay una interconexión o no son muy pobladas y pues este tipo de equipos son susceptibles a este tipo de prácticas que desafortunadamente se dan en las situaciones ya en la realidad y prácticas. El ruido que producen los motores diésel por su principio de funcionamiento del motor en particular es mucho más alto que los motores de combustión de gas. Por lo tanto, estos equipos necesitan a veces unos niveles de reducción y atenuación de ruido más densos o más importantes en su implementación, pues para poder cumplir con la normatividad ambiental vigente, dependiendo el uso del suelo donde también se esté implementando este tipo de tecnologías, ya que eso está directamente relacionado y limitado a la normativa ambiental que rige tanto en el país como en cada municipio o departamento. Las emisiones atmosféricas es un hecho que sí se puede evidenciar y típicamente se ve que es más alta el nivel de contaminación generado por un motor de combustión diésel, por su mismo principio de funcionamiento y por el mismo composición química del combustible. Por lo tanto, esta es una de las desventajas cuando buscamos que los proyectos cumplan con una normativa ambiental orientada a que sea medioambientalmente más amigables cada una de las tecnologías que busquemos implementar. Es muy satisfactorio encontrar que el mercado y la industria día por día busca que cada una de las tecnologías que se implemente, y en este caso para tener un respaldo de energía o una fuente de energía principal, pues su operación vaya alineada a ser lo más amigable con el ambiente posible. En este caso, el diésel o los motores de combustión con un combustible diésel no tendrían, digamos, la misma practicidad de cumplir con este tipo de lineamientos y requerirían de elementos adicionales que incrementarían su costo como catalizadores y otras tecnologías para poder generar esa reducción de emisiones contaminantes al ambiente. Un riesgo adicional es tener un riesgo de daño en los tanques de almacenamiento de combustible que generaría un posible derrame y pues si no se controla de manera adecuada o no se toman las precauciones debidas, genera un daño medioambiental en la locación y pues generando una posible afectación a las personas o a la naturaleza que pues se pueda estar obviamente viendo afectada o colinde con la implementación de la solución en sitio. Se requiere un tipo de tecnología adicional si se quiere buscar una confiabilidad en el suministro de combustible, como sistemas de control, niveles, sensores de nivel, bombeo, etcétera, que también pues pueden llegar a incrementar el precio final de una solución de generación con diésel en este caso. Y tenemos que agregar los costos asociados a poder hacer un mantenimiento no solamente de los grupos generadores, que viene base y pues compartiría esa misma necesidad con las tecnologías con motores de combustión de gas, sino lo que se compete a todo el tema del almacenamiento y preservación del combustible diésel, que en este caso en los tanques se tienen que hacer limpiezas programadas, generar una filtración para que el agua condensada en los tanques no se mezcle y no genere contaminación al combustible y vaya deteriorando su vida útil y pues que eso es un rubro
o un dinero que se ha invertido en este tipo de solución, en este caso combustible, que está propenso a que se deteriore y pues pierda obviamente con el tiempo si no se toman las medidas adecuadas. Para las ventajas del gas, que es Leonardo complementa. Gracias, Josué. Bueno, contándoles un poco de las ventajas del gas, hay algo muy interesante. Es un combustible con menor costo. Eso nos va a permitir que vamos a reducir costos en la operación de nuestra máquina. La disponibilidad es permanente y la respuesta también es inmediata al encendido, igual que con una máquina de diésel. Cuando hablamos de una disponibilidad permanente, en autonomía, sobre todo está en sistemas de gas natural, donde la autonomía realmente pues, es lo que nos dé el pozo. En sistemas, cuando tenemos propano o cuando tenemos GLP, pues dependemos también de esa autonomía de nuestro tanque de almacenamiento. Cuando estamos conectando nuestro generador a una línea de gas, ya sea natural o en nuestra instalación con el propano, pues no vamos a necesitar estar pensando en ese repostaje de combustible, ni tenemos que estar buscando dónde comprarlo ni cómo transportarlo, ya que el transportador de gas en la línea de gas natural, pues nos va a entregar el combustible sin necesidad de hacer algo más. Y cuando lo tenemos en un tanque de GLP, pues el prestador de servicio simplemente ellos hacen una constante ruta donde van llenando los tanques. Eso nos permite olvidarnos un poco de esta alimentación, de cargar un galón con gasolina o mirar cómo llenamos nuestro tanque. Las máquinas a gas son más silenciosas y consumen menos combustible. Sus costos de mantenimiento son menores. Y algo que me encanta es este ahorro ambiental. Las máquinas a gas son mucho más amigables con el planeta, teniendo 95% menos de emisiones y 0% de emisiones de material particulado. Tenemos que pensar también en ese ahorro ecológico y invertir en una máquina de gas es una muy buena opción cuando estamos pensando cada día en tener mejor nuestro planeta. ¿Qué desventajas tenemos? Dependemos de esa red de distribución de gas. Si no tenemos la red de gas natural o tenemos que solicitarla o instalar nuestra red ya sea pues de propano. Cuando hacemos la inversión, ustedes van a encontrar una inversión más valiosa en un generador a gas que en un generador diésel. Esto es debido a su exigencia de motor y a su sistema. El rango de capacidades es más pequeño que el que se encuentra con diésel. Sin embargo, como lo había mostrado anteriormente, los fabricantes, y en especial nosotros, contamos con varias capacidades o con soluciones múltiples de equipos en paralelo que pueden suministrar potencias mayores. Inmediatamente, si hay una falta de suministro en el gas, una falla, nuestra unidad se ve totalmente afectada, ya que no es tan fácil como lo decíamos, ir de pronto a una estación de gasolina y conseguir la gasolina o el diésel, pues realmente dependemos del suministro de combustible. En cuanto a la instalación de los equipos, si hacemos ese comparativo, vamos a encontrar que es muy similar la instalación de las plantas, ya sean de gas o de diésel. Ambos tenemos que tener en cuenta ese suministro de combustible. La de gas dependen más del suministro, mientras que las de diésel, pues realmente es simplemente encontrar el distribuidor de combustible más cercano. La instalación del generador diésel depende únicamente del sitio que haya facilidad de acceso al combustible. Cuando tenemos soluciones diésel, tenemos que tener en cuenta la evacuación de gases de escape y el almacenamiento de combustible, lo cual pues va a generar un costo mayor cuando diseñamos con equipos a diésel. En este comparativo, cuando vamos a revisar el costo del equipo, respecto a este costo vamos a encontrar las máquinas de gas más valiosas, ya que su sistema es más exigente y tenemos una inversión inicial mayor.
Sin embargo, cuando lo revisamos en operación, vamos a recuperar esa inversión. Josué, por favor, cuéntanos un poquito de ese comparativo, mirándolo desde el punto de vista del combustible. Correcto, Leonardo. En este caso, lo que primero podemos destacar es efectivamente la diferencia que vamos a tener en la cantidad de emisiones contaminantes que vamos a poder obtener de una solución a la otra, lo cual, pues, como lo mencionábamos antes, va muy alineada a la conciencia ambiental que día por día los diseñadores, los ingenieros y cada uno de los actores del mercado están procurando poder garantizar en las soluciones de generación, ya sean de respaldo o de funcionamiento primario, que podamos implementar en los diferentes proyectos y escenarios para los cuales estemos obviamente participando. En este caso, tenemos que en procesos donde la susceptibilidad de las personas, de los productos y de muchas otras cosas que van a estar en interacción con la operación de los equipos sea alta en el hecho a las emisiones que puedan estos elementos llegar a generar, pues se buscan este tipo de tecnologías para que esta afectación a estas personas o a estos elementos no sea drástica y no impacte de manera negativa. Efectivamente, como con las soluciones de generación con diésel, los generadores de combustión con gas efectivamente tienen un nivel de emisiones reducido y se debe hacer la adecuada disposición de los gases finales dependiendo de la locación, del nivel o del proyecto de edificación donde queden ubicados cada uno de los equipos. Se tienen que tomar ciertas medidas bajo ciertos protocolos ya establecidos para que la descarga de gases de escape se haga de una manera adecuada, pero como tienen un nivel de emisiones mucho más bajo, pues no va a generar esa afectación y medioambientalmente pues pueden cumplir con mayor facilidad todos los lineamientos y certificaciones que se van requiriendo para que sean amigables con el medio ambiente. Asimismo, tenemos que el combustible diésel por su autonomía de funcionamiento, pues puede generar nuevamente que tenga una predilección en el mercado por la facilidad de adquirirlo, por su masificación y pues por lo que tiene una logística de transporte, dependiendo de las situaciones en particulares, un poco de pronto más sencillas en el caso que no se tengan red de gas establecida o una estructura robusta o confiable de suministro de gas natural en este caso o con suministro continuo y de manera confiable de gas propano o GLP. Gracias, Josué. Cuando miramos en la economía, ya sacando como conclusiones, vamos a tener inicialmente en nuestros equipos de gas una ventaja, bueno, una desventaja cuando vamos a tener una inversión inicial más alta. Sin embargo, insistimos en que al ser un combustible más económico, a largo plazo vamos a ver cómo tenemos una recuperación de esa inversión inicial. Por economía, el equipo a gas requiere, cuando se requiere una operación continua, si nosotros presentamos una operación con gas natural, pues vamos a tener un ahorro considerable. Visto el equipo diésel, vamos a tener a pesar de que el combustible es mayor, el costo es mayor, el rendimiento y potencia es mayor también. Entonces gustan mucho en instalaciones de gran tamaño. Sin embargo, tengan en cuenta que esto también lo podemos ver con equipos a gas, nos va a permitir en configuraciones de paralelo de los equipos poder suministrar equipos de mayor potencia. Hice el ejercicio con dos máquinas de la misma marca de Generac, comparándolas en cuanto a sus consumos y cuánto sería el costo. Tenemos aquí dos máquinas de 200 kilovatios. Ambas funcionan a 1800 revoluciones por minuto, con el mismo motor de 6 cilindros. La máquina gas nos está consumiendo 73 metros cúbicos por hora, mientras que el equipo de diésel nos consume 59 galones por hora. En dimensiones son muy similares, sin embargo el equipo de gas es un poquito más largo. En el peso, vamos a dar cuenta que la diferencia es de unos cuantos gramos. El consumo del combustible
cuando lo empezamos a ver desde ese punto, vamos a ver cómo el metro cúbico, cogí uno de referencia de gas, estaba a 1.900 pesos y el costo de GLP a 9.000, perdón, de diésel a 9.200 pesos por galón. Esto nos da un costo por hora de operación de las dos máquinas de la de gas, 138.000 pesos, versus la de diésel, 542.800 pesos. Aquí es cuando ya vemos cómo empezamos a recuperar la inversión. Este 10% que pongo en la última casilla es la diferencia del costo de los dos equipos Generac de 200 kilovatios. Simplemente hacemos una inversión de un 10% más y vamos a tener unas rentabilidades muy altas al recuperar la inversión y luego en el tiempo vamos a tener un costo de operación menor. No sé, Josué, ¿cómo te gustaría complementar y cerrar antes de pasar a las preguntas de nuestros asistentes? Muchas gracias, Leonardo. Efectivamente, queríamos darle unos parámetros muy generales, muy sencillos, por el tiempo, obviamente, que agradecemos han dispuesto para la presentación. Son aspectos muy prácticos y objetivos en poder hacer un análisis más adecuado en cada uno de los proyectos que ustedes, como integrantes de la Asociación de Colombiana de Ingenieros, puedan estar participando y vean cómo una solución de generación con gas, con diferentes categorías de gas, es posible y puede llegar a viabilizarse en cada una de estas necesidades o proyectos, haciendo un análisis muy adecuado y teniendo muy presente estos aspectos generales que les presentamos para tener esa alternativa que medioambientalmente es más amigable y financieramente también les pueden otorgar bastantes beneficios, viabilizando proyectos que con soluciones generales o típicas que se manejan en el mercado puede que no cierren de la mejor manera. Perfecto, ingeniero José, muchísimas gracias. Bueno, vamos por la sesión de preguntas. Tenemos una pregunta del ingeniero José Armando Pérez, una de 5. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre gas natural y el biogás utilizado para generación de energía eléctrica con motores térmicos? Correcto, gracias. Y me complementas, Leonardo, cualquier punto adicional. Gracias, José, por la consulta. De manera muy general, te podemos decir que una de las principales diferencias en cuanto a utilizar gas natural o biogás es la composición química del mismo combustible y lo que implica en cómo el equipo o el motor tiene que estar preparado, construido desde la fábrica para poder asimilar este tipo de gas. Generalmente para los motores térmicos o los grupos generadores que operan con biogás, se tiene que tener una construcción un poco más robusta y se tienen que colocar varios elementos previos a la entrada de la inyección del combustible que permitan una filtración y depurar de una manera adecuada los elementos que pueden ir asociados a ese biogás. Entonces, dependiendo si es un biogás de relleno sanitario, de una piscina de oxidación o otro tipo de aplicaciones, pues ese tipo de gas puede tener más o menos elementos químicos que pueden deteriorar de manera prematura los componentes mecánicos internos del motor. Es por eso que pues para las soluciones de gas natural o GLP se tiene de una manera más estandarizada los motores y pues se puede encontrar un rango de potencias menores o pequeños en comparación a los motores térmicos que típicamente se pueden encontrar en el mercado disponibles para operar con biogás. Si Leonardo, ¿quieres complementar algo adicional de esa pregunta? Sí, Josué, quería comentarles a los asistentes. eh, Existen estas soluciones que nosotros presentamos el día de hoy, son más enfocadas a gas natural y a gas propano, a GLP. Cuando estamos hablando de biogás o otros tipos de gases, existen marcas que son especialistas para este tipo de gases. Al final, nosotros, dentro de nuestro portafolio de la compañía, nosotros tenemos otras dos marcas, no solo con Generac, sino también con Jenbacher y con Waukesha. Nosotros podemos complementarles cuando requieren una solución, ya sea con un biogás, pues podemos entregarles pues también una información más puntual a la generación con gas. Estos, básicamente lo que presentamos hoy es generación con gas natural o con gas propano.
Gracias. Perfecto, vamos con la segunda pregunta de José Armando Pérez. ¿Cuáles son las diferencias de eficiencia entre los grupos electrógenos con diferentes tipos de gas combustibles? Disculpa, no te alcancé hoy la pregunta. ¿Me la repites, por Ok. favor? ¿Cuáles son las diferencias de eficiencia entre los grupos electrógenos con diferentes tipos de gas combustibles? Gracias. Es dentro de lo que les habíamos presentado, es muy importante tener la composición del gas con el que vamos a generar. Existen diferencias, bueno, existen derrateos de los equipos. Digamos, cuando operamos un equipo con un propano HD5 que nos permite una mejor calidad de combustible, vamos a tener la mejor eficiencia del equipo. Sin embargo, si lo alimentamos como un GLP, que su composición es diferente, vamos a tener un derrateo para este equipo. Es importante siempre en el momento de que diseñemos una solución de generación con gas, tengamos presente esa cromatografía del gas con la que vamos a alimentar. De esta manera, los fabricantes, nosotros también, pues podemos determinar cuál es la potencia efectiva que ustedes van a tener en sitio. Ok, perfecto. Vamos con la tercera pregunta del ingeniero José Armando Pérez. ¿Qué criterios técnicos se deben tener en cuenta en el dimensionamiento de grupos electrógenos de trabajo continuo y de stand-by? Josué, por favor, colabóranos con la respuesta. Claro que sí, Oscar, permíteme un segundo. Entonces, como lo hemos mencionado previamente, los criterios básicos para que de pronto tengamos un poco más de claridad. Cuando contemplamos una operación en stand-by, estamos hablando de que la ISO 8528 delimita este tipo de operación cuando un grupo generador va a estar sometido a una carga variable por un número limitado en este caso de horas de 200 horas al año. Es decir, que estos equipos van a tener ese tipo de aplicaciones cuando tenemos una fuente principal de energía, puede ser la red comercial u otra, donde solamente vamos a tener una exposición en que el equipo o el grupo generador vaya a operar menos de las 200 horas al año. Cuando vamos a considerar una aplicación para un trabajo continuo, en este caso puede ser Prime o régimen continuo, es cuando nuestro equipo efectivamente va a superar este límite de 200 horas al año establecido por la ISO 8528 y en este caso no hay ninguna limitante en el número de horas de operación para esos equipos. Lo único es que pues, se hacen los respectivos intervalos o paradas de mantenimiento y para obviamente cumplir con los criterios que tenga cada fabricante dependiendo de cada rutina que establezca para la marca propia del motor. En este caso, el régimen Prime no continuo no tiene limitante de horas de operación y la diferencia entre estos dos últimos regímenes aplica en el tipo de carga que va a suplir el equipo. Cuando tenemos una carga variable, esta carga se procura que en dimensionamiento del equipo la cubra y tenga un porcentaje de 70% en promedio y aplicaría para el régimen Prime. Si tenemos una carga que permanece constante en el tiempo sin ninguna variabilidad, pues aplicaría un régimen de operación en trabajo continuo y en este caso debe limitarse o setearse para que esté configurada o que esta demanda de carga esté máxima al 70 o 80% del equipo, pudiendo tener la posibilidad de tener picos de energía o de demanda, pero por intervalos muy cortos, ya que su funcionamiento, pues, como lo menciono, es bajo una carga constante. Perfecto, vamos con otra pregunta del ingeniero Hernán Darío Santos Castro. Perdón, que aquí salió. Tarán. Perdón, el ingeniero Hernán Darío Santos Castro. Ese 70% es variable dependiendo a la altitud. Gracias, Oscar. No, ese 70% es establecido por la ISO 8528 y no está condicionado a la altura sobre el nivel del mar. Está condicionado es al promedio que se tiene dependiendo del tiempo de uso. Si, por ejemplo, la medición en su industria, en el proyecto o en lo que se esté considerando implementar, tenemos en 24 horas,
una variabilidad de cargas que pueden, un ejemplo, pueden estar desde el 40% de la potencia que se tiene disponible el grupo generador hasta el 100%, pero durante esas 24 horas se tiene que garantizar o aplicaría ya el régimen Prime en este caso, si el promedio de esas cargas durante ese tiempo o durante el tiempo que se mida es del 70%, pero no está condicionado a la altura de operación, sino al promedio que se tenga de los porcentajes de carga durante el tiempo de operación del equipo. Ok, vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Hernán Darío Santos. Ingeniero Hernán, muy buena tarde. Por favor, le da clic a su micrófono. Ingeniero, adelante con su siguiente pregunta. Lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Con mi tema relacionado a la pregunta es el tipo de control que traen en estos equipos para realizar las aplicaciones en paralelo o realizar la aplicación sincronismo. Leonardo, ¿quieres darle respuesta al ingeniero Hernán, por favor? Gracias, ingeniero. En efecto, nosotros podemos hacer diferentes configuraciones, ya sea una configuración en paralelo o también tener configuraciones que nos permitan que un equipo, digamos cuando tenemos una potencia, por decir algo, tenemos 1000 kilovatios de potencia y tenemos 2 o 3 generadores operando, podemos tener el control que nos permita entrar independientemente, escalonadamente, cada uno de los equipos para dar una suplencia total. Nosotros fabricamos nuestros propios controladores y esto nos permite que podemos tener en toda la línea, de la línea industrial principalmente, vamos a tener el control de los equipos. La línea Standby, las líneas pequeñas que son nuestras líneas Guardian y Protector, vienen con un controlador que simplemente sensa la red, da la señal para que el equipo se prende cuando tenemos una caída de tensión. También tiene algo de control en la parte de aires acondicionados cuando estamos llegando a un 100% de la carga. Es un control mucho más sencillo, las máquinas stand-by. La línea industrial pues ya viene con los controladores que permiten pues hacer todas las configuraciones que ustedes deseen en su aplicación. Complementando la respuesta, ingeniero Hernán, efectivamente ya tiene sus propios controladores, pero una de las ventajas que tiene la marca es que su protocolo de comunicación es flexible y permite su integración con otro tipo de controladores, ya sea con otros equipos que se tengan existentes en el tipo de operación o que se vayan a implementar de ceros. Tipo para dar un ejemplo, un Comap, DeepSeek o Dave, este tipo de tecnologías son totalmente compatibles con las que directamente fabrica y trabaja Generac. Ingeniero. Listo, muchas gracias, muy amables. Con gusto. Perfecto. Vamos con la pregunta número 4 del ingeniero José Armando Pérez. ¿Qué criterios técnicos nos recomiendan para definir si el accionamiento motriz es con motor térmico o con tubería gas? En mi caso, no sé, la aplicación en particular no me queda muy clara. No sé si de pronto quiere intervenir José Armando y de pronto ponernos un poco más en contexto. No sé, Leonardo, Claro. si para ti Aquí te ya. queda clara la pregunta. En mi caso no estoy en el contexto adecuado. Perfecto. Adelante, ingeniero José Armando. Muy buena tarde. Sí, gracias. Muy buena tarde para todos. Felicitaciones por la presentación. Esta pregunta básicamente está enfocada es ¿cuándo utilizar motor térmico y cuándo utilizar turbina a gas? Gracias, ingeniero José. Gracias por aclarar la inquietud. Las tecnologías, a pesar de que tienen, por ejemplo, un uso de combustible común, pues difieren de una a la otra en su principio de funcionamiento. Generalmente y de manera típica, nosotros, Bexa, igualmente tenemos una distribución de las turbinas a gas Baker Hughes, y una de las grandes diferencias que vemos, ingeniero José Armando, es que las potencias disponibles de las turbinas empiezan o rigen a partir desde los 6 megavatios en adelante. Es decir, que cuando se tienen procesos con una alta demanda de energía y buscamos también incrementar o garantizar una eficiencia de manera constante, este tipo de tecnologías pueden llegar a clasificar de una mejor manera o ajustarse dependiendo de la aplicación. Es por eso que tendríamos como principal factor
selección de una tecnología a la otra, la cantidad o la densidad de potencia que buscamos dar o suplir en el proyecto y efectivamente pues los niveles de eficiencia que podemos obtener con un motor térmico, como lo mencionaba usted, versus pues una eficiencia que podemos llegar a tener también con una turbina de gas. La aplicación de turbina de gas pues efectivamente únicamente rige para aplicaciones de manera continua, ¿sí? Funcionamiento permanente, pero si tenemos una necesidad donde son aplicaciones más moderadas, más cortas, pues entraría a aplicar una solución más adecuada con un motor térmico. También otra aplicación que podría ir ligada a la implementación de una turbina de gas es cuando queremos hacer un aprovechamiento térmico del proceso de combustión más alto y por eso también este tipo de tecnologías al implementar otro tipo de elementos o accesorios permitirían hacer esa recuperación de la energía térmica disipada en el proceso de combustión y esta energía poderla aprovechar en otros procesos. Ingeniero José Armando. Sí, muy bien, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, entonces vamos con el ingeniero Jairo Agudelo. ¿Cuántas horas al año puede trabajar un generador de 150 kilowatts a gas natural en operación Prime? Vale, gracias a Jairo por la inquietud. Ahí creo que salió un mensaje, estaba leyendo también las preguntas que ya salió, pero igual hacemos la aclaración para el resto de participantes. Cuando lo clasificamos en un régimen de operación Prime, recordemos que no tiene limitante de horas de operación. Este régimen lo habilita para operar de manera continua e ininterrumpida, simplemente con la condición de que la carga que va a asumir o suplir sea de forma variable, ¿sí? Entonces, para una aplicación Prime, la fábrica entregaría efectivamente unas rutinas específicas para mantener en operación en óptimas condiciones y prolongar la vida útil del equipo para que opere de manera continua, pero no va a tener ninguna restricción por lo que está funcionando en este régimen de operación. Perfecto. Rápidamente vamos con Edwin Alexis Alvear. ¿Cuál es la exigencia en Colombia para las emisiones en generadores a gas natural? Correcto, gracias Edwin por la consulta. En este momento, la normativa, la resolución que rige en Colombia para el control de emisiones de fuentes fijas, que en este caso es como se clasificarían los grupos generadores con motores térmicos operando con gas natural, es la resolución 909 del 2008, la cual se actualizó en el 2010 con la 1309. En esa resolución, Edwin, tú vas a encontrar que se hace una delimitación de la cantidad de elementos contaminantes y partículas por millón permisibles según la norma para elementos que generen una fuente de emisión fija. Y hay un capítulo en particular para los grupos generadores que pues efectivamente transforman esta energía química del combustible en energía eléctrica. La norma establece en términos generales que para capacidades instaladas o nuevas superiores a 1 mega se tienen que cumplir ciertos porcentajes y ciertas partículas por millón permisibles para cumplir con la norma. En este caso, los generadores de gas pues están cumpliendo cabalidad esta normativa, ya que la norma ambiental colombiana pues está generando una restricción más enfocada a los combustibles típicos utilizados en este tipo de soluciones, que en este caso sería el diésel o la gasolina. Entonces, en este caso te comento y te confirmo que los generadores que operan con gas natural estarían cumpliendo la normatividad y es una de las ventajas y grandes beneficios al implementar este tipo de tecnologías. Perfecto, vamos con la pregunta número 5 del ingeniero José Armando Pérez. ¿Qué criterios técnicos definieron que una parte de la flota de Transmilenio se comprara a diésel? Pues es una excelente pregunta, José Armando, pero desafortunadamente no participé en la selección de este tipo de tecnologías para la flota de Transmilenio. Entiendo que hay muchas variables, tanto económicas como de practicidad en el suministro de combustible y disponibilidad.
que jugaron o hacen parte de la evaluación que hicieron. También los tiempos de entrega de lo que en medios o en noticias podía uno ir entendiendo o recibiendo información de cuáles fueron los criterios de selección de este tipo de tecnologías. Infortunadamente, pues no tuvimos el beneficio para nuestra ciudad de que se fueran totalmente inclinadas hacia unos motores con combustión de gas natural, pero pues sí entiendo que fueron varios factores, tanto económicos, tiempos de entrega y otros aspectos que delimitaban pues que la licitación se adjudicara en esos términos. En este caso, todo lo que les presentamos en la exposición del día de hoy compete estrictamente soluciones de motores estacionarios. ¿Sí? No son motores de carretera como se le dice típicamente con las fábricas, sino son aplicaciones para motores estacionarios. Perfecto, vamos con José David Flores. Vamos a verificar si tiene micrófono. Ingeniero José David, muy buena tarde. Le invito a que le dé clic a la imagen al icono del micrófono. Adelante, ingeniero José. Saludos a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Desafortunadamente no puedo entrar desde el principio de la charla, entré un poco después, pero realmente bastante agradable el tema. Yo tenía dos preguntas. La primera, ustedes en este momento están con la versatilidad de ofrecer diésel y temas a gas. A futuro, con el tema de los yacimientos, que el prospecto no es muy bueno, ¿qué ven a futuro ustedes para tener la vanguardia en el mercado? Esa es mi primera pregunta. La segunda, no sé, ¿se las digo de una vez o espero a que me contesten? ¿Cómo lo manejamos? Si quieres de una vez, pues con mucho gusto y respondemos las dos en el orden en que tú las des, no hay ningún problema. Vale, perfecto. Entonces, esa es la primera. Y en términos de la segunda, en términos de mantenimiento, más o menos o sea, en promedio, colocando de igual a igual en las mismas horas de operación ambas máquinas, una diésel o una gas, ¿cuál viene siendo el costo o más o menos el porcentaje que ustedes tienen definido para ese mantenimiento? Y eso obviamente pues impactará obviamente en el tema de la vida útil del equipo y básicamente la viabilidad del proyecto. Correcto, José. Leonardo, si quieres responder esas. Perdón un segundo que estaba desconectado. José, por favor, no alcanzo a oír las preguntas. Si me las puede repetir, ¿cómo Vale, es? José nos estaba consultando más rápidamente es qué tipo de tecnología se está implementando Genera, que en este caso es la marca que nosotros representamos, en cuanto a las soluciones para poder estar a la vanguardia de otro tipo de soluciones o de combustibles alternativos en el evento de que pues, los yacimientos de gas, como lo hemos visto típicamente, no se tengan, digamos, de una manera tan consolidada o tan confiable y pues que su disponibilidad se vea limitada, que se vea Gracias. comprometida. Vale, primero que todo, pues nosotros con nuestros generadores Generac tenemos una amplia gama de combustibles. Por ejemplo, te pongo el caso de las máquinas pequeñas residenciales, son máquinas que te operan tanto con gas natural como con propano. A medida que, o sea, nosotros podemos eh, implementar una máquina que empiece funcionando con natural y después simplemente se setea para que funcione con propano. En este caso, pues tendríamos dos opciones de combustible para el mismo generador a gas. Sin embargo, según tengo entendido, también se tiene un plan B cuando se reduzcan pues el gas natural en nuestro país de importación. Nosotros podemos tener acceso a un gas de mejor calidad energética inclusive que el que tenemos aquí en Colombia. Generac también ha venido trabajando en soluciones mixtas. Nosotros podemos tener soluciones de equipos que te funcionan tanto con gas como con diésel. Entonces son máquinas biofuel que te permiten tener por lo menos estos dos combustibles para operar tu equipo. De esta manera, pues aumentas la confiabilidad en cuanto al suministro de combustible. Y por último, Generac ha lanzado principalmente en los Estados Unidos soluciones que incluso incluyen una parte fotovoltaica de tal manera que nosotros podemos tener soluciones que incorporan soluciones a gas y a la vez soluciones de energía solar.
Correcto. Dando respuesta a José David de la segunda inquietud respecto a los temas de mantenimiento versus, digamos, otro tipo de soluciones, te puedo comentar, José, que cuando tú haces el análisis respecto a un mantenimiento con una tecnología de combustión con diésel, en este caso, dependiendo de la calidad que tengamos del gas, en ciertas ocasiones puede llegar a prolongarse algunas rutinas en particular, en lo que nos permitiría que financieramente, como lo mencionabas, podamos llegar a tener un cierre económico más viable con este tipo de tecnologías. Esto está directamente también ligado a la potencia y al régimen de operación en que vayamos a emplear estos equipos. Es muy diferente yo contemplar unas rutinas de mantenimiento para una operación de un equipo de combustión a gas que va a operar en stand-by, en emergencia, efectivamente versus un equipo de operación continua o permanente, sea con carga variable o constante, y dependiendo también de su potencia. Entre más alta sea su potencia, se tienen unos factores de eficiencia mayores y esto también pues, va a implementar el hecho de que su operación exija o no un mayor esfuerzo de los componentes internos del equipo y pueda prolongarse o no ciertas rutinas, como cambios de mantenimiento, cambios de aceite, filtración, el tema de las bujías, cables de alta, que también obviamente son parte o elementos importantes de las rutinas, y pues es muy variado. Lo que siempre hacemos de manera acuciosa, José, es, dependiendo del proyecto, si va a hacer este tipo de aplicaciones de manera continua y con las condiciones propias del proyecto, si hace este análisis para efectivamente mirar la viabilidad y si financieramente el costo final de kilovatio hora generado, incluyendo ese tipo de labores de mantenimiento, el combustible como materia prima y demás, pues efectivamente nos ayuda a cerrar ese valor de kilovatio hora generado, que sea buscando que sea más competitivo versus la red principal que pueda tener el proyecto disponible en sitio o si tiene otras fuentes de energía alternas. Entonces, un porcentaje exacto no te lo podemos dar, digamos, a cabalidad, por lo que, como te comento, depende de varios factores, pero es un análisis que con gusto podemos llegar a apoyarlos si tienen la necesidad para mirar esa factibilidad. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto. A usted, ingeniero, por su pregunta. Bueno, antes de continuar, les informo, allí tienen en sus pantallas los datos de contacto del ingeniero Leonardo Piñarate y el ingeniero Josué Borda. Perfecto. Ingenieros, ¿esta presentación la podemos compartir con nuestros asistentes? Sí, señor. Yo te la voy a enviar para que puedas compartirla con los asistentes. Por otro lado, pues primero que todo quería agradecer a la Asociación Colombiana de Ingenieros, ASIEM, por habernos brindado este espacio para poder compartir con ustedes algo sobre la generación a gas. Quería pues contarles así rápidamente, dentro de las herramientas de dimensionamiento que había olvidado, vamos a tener una charla de nuestra plataforma. Esta ya es más puntual. Entonces, si quieren asistir a la charla, por favor me escriban un correo electrónico para enviarles el link de inscripción. Es una charla totalmente gratuita donde se va a enseñar cómo utilizar el Power Design Pro para diseñar nuestros generadores. Perfecto, allí ya tienen entonces los datos de contacto. Voy a colocarles también la imagen de la conferencia que tenemos a continuación. Y bueno, tenemos otras preguntitas aquí con el ingeniero. Bueno, vamos con el ingeniero Edwin Alexis. A ver si cuenta con micrófono. Ingeniero Edwin, muy buena tarde. Edwin Alexis Alvear. Ingeniero, por favor, nuevamente le damos clic al micrófono. Ok, al parecer no puede tomarlo. Bueno, aquí tenemos la pregunta. ¿Por qué mencionan? Ah, ok, aquí ya le había dado respuesta al ingeniero Leonardo. Sí, me imagino que era la parte de por qué es más amigable con el medio ambiente. Correcto. Simplemente Correcto. de los combustibles que tenemos para quemar, para generar energía, el gas es el que menos contamina en cuanto a emisiones. Eso es tenerlo en cuenta. Siempre vamos a encontrar, pues, métodos de generación más amigables con el medio ambiente. Sin embargo, cuando hablamos de qué combustibles para quemar, pues, el gas es el que menos se contamina. Perfecto. Aquí tenemos a Tatiana Urriete.
¿Cómo afecta el químico para odorización en la combustión? Aló, Gracias, Josué. Oscar. Gracias, Josué. Si te refieres a lo que obviamente se implementa por parte de pronto de gas natural, que es una de las tecnologías para que este elemento efectivamente sea detectable de una manera más sencilla. En este caso, los equipos con más de 3 años que llevamos con la representación de Genera y con 60 años que tiene la marca de experiencia y especialización en soluciones de generación, ya que pues su core business es estrictamente la generación con gas y diésel. Hemos tenido la buena experiencia de que este tipo de elementos no está generando ninguna afectación importante ni sustancial en el rendimiento de los equipos. No te altera la potencia final que después de hacer el análisis y la confirmación de parte nuestra a los clientes y a las aplicaciones en particular de cuál va a ser la potencia efectiva, dependiendo de las condiciones del gas, temperatura, ambiente y nivel de altitud, pues con esa potencia en que nosotros tenemos la confirmación de esas condiciones, ese elemento no está generando una afectación particular o que genere de una forma importante ese tipo de problemas en la combustión o en su rendimiento. Perfecto, vamos con el ingeniero Carlos Alberto Peñuela. Vamos a verificar si tiene micrófono. Ingeniero Carlos, muy buena tarde. Adelante con su pregunta. Sí, muy buenas tardes. Es que quisiera saber si los generadores Cummins Diesel también utilizan gas y son de gran potencia en la generación. Gracias. Gracias, Carlos, por la pregunta. En este caso, Cummins es una muy buena marca. De hecho, Generac es una de las marcas premium, al igual que Cummins y otras del mercado, que ofrece tipo de tecnologías de alta eficiencia y muy alta confiabilidad para poder dar ese tipo de soluciones y aplicaciones. Particularmente sobre la consulta que me haces de generadores Cummins Diesel, pues una de las ventajas que mencionábamos en la presentación es que pueden tener, por el tipo de combustible y tecnología, una mejor respuesta a los trascientes de carga y picos de corriente. En este caso, este beneficio no es particular de Cummins, sino es particular de la tecnología, ya sea implementada por nosotros mismos, Generac, o por cualquier otro tipo de marcas. Y en el mercado, típicamente encontrarán que, dependiendo de la configuración, con motores de 12 cilindros en B, 16 cilindros en B o hasta 20 cilindros en B, se te pueden tener equipos de generación con motores diésel de hasta 3.5 o inclusive 4 megas en una sola unidad, pero esta potencia es típicamente utilizada en régimen stand-by, no para operación continua. Y obviamente, pues ya a raíz de eso y de su potencia tan grande y de su motor con unas dimensiones, una fabricación importante, pues va ligado al tema de un alto consumo del combustible, la logística obviamente para la operación, implementación, el footprint o el espacio ocupado por este tipo de tecnologías y pues demás que va obviamente a estar relacionado a este tipo de aplicación. Entonces, efectivamente, con la tecnología dice, no particularmente Cummins, sino con este tipo de tecnologías, se pueden encontrar potencias altas, pero pues vimos las ventajas y desventajas que eso implicaba y que en algunos proyectos las tecnologías con gas natural o motor de combustión con gas natural pueden estar a equiparar la respuesta a este tipo de cargas si se configura de una manera adecuada y pueden tener una optimización en el consumo de combustible y en la logística de su instalación. Ah, bueno, muy gentil. Con mucho gusto, Carlos. Perfecto, vamos con el ingeniero Darío Torres Gómez. Ingeniero Darío, muy buena tarde. Adelante con su pregunta. Discúlpame, pero no podría esperar que ya a la oficina. ¿Sabes? Estaba revisando los documentos de importación. Ok, aquí tenemos la pregunta por escrito. Realmente en los MASI de gas, ¿cuál es el máximo factor de disponibilidad frente a las otras tecnologías como TG y demás? Gracias, Oscar. No sé si de pronto nos puedan complementar o poner un poco más en contexto la pregunta. Le agradecería a Darío
respecto a específicamente las tecnologías que tienen nomenclatura TG, a cuál hace referencia, no me es familiar. Ingeniero Darío, no sé si esté frente a su equipo. No está frente al equipo. Creo que le quedamos debiendo entonces la respuesta concreta del ingeniero Darío. Perfecto, no tenemos más preguntas. Ingeniero Josué, ingeniero Leonardo, no tenemos más preguntas. No sé si quieren dar algún apunte final respecto al tema visto el día de hoy. De mi parte, Oscar, y a toda la asistencia, agradecerles por su tiempo. Esperamos que haya sido realmente de su interés. Con mucho gusto pueden contactarnos para profundizar cualquier detalle, pregunta técnica, apoyo en dimensionamiento, con mucho gusto, sin ningún compromiso del caso. Queremos es mostrarles las alternativas y la viabilidad de este tipo de tecnologías que medioambientalmente son más amigables y buscando efectivamente que se masifiquen de una manera adecuada, que los ingenieros que hacen parte de la asociación puedan tenerlo como una alternativa adicional que puede que les preste mejores beneficios y una mejor rentabilidad dependiendo del proyecto que estén trabajando. Muchas gracias. No, solamente quería pues cerrar con un profundo agradecimiento a la Asociación Colombiana de Ingenieros. ASIEM ha sido una herramienta que ha permitido que los ingenieros pues tengamos este tipo de charlas que enriquecen nuestro conocimiento técnico. Muchas gracias a ASIEM, muchas gracias a todos los ingenieros que nos acompañaron el día de hoy. La invitación es que siempre pues busquemos herramientas y alternativas adicionales a las que tenemos actualmente para buscar cómo mejorar nuestra calidad medioambiental. Muchísimas gracias a todos, ingeniero. Perfecto, ingeniero Leonardo, ingeniero Josué, muchísimas gracias. En nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN, en verdad esperamos continuar contando con su conocimiento en unas próximas capacitaciones por este medio. Entonces, señores asistentes, allí tienen en sus pantallas la invitación, coordinación de diseños técnicos en proyectos de obras. Ya compartí con ustedes por interno el link. Esperamos que continúen con nosotros en la siguiente actividad. Y si no, pues simplemente se programan para el día de mañana aquellos que puedan continuar con nosotros. También compartimos en la pantalla pues el Congreso Internacional de Mantenimiento. Vamos a estar enviándoles la invitación para Expo Mantener, evento en el cual las empresas a nivel nacional e internacional van a presentar sus productos y servicios. Si desean más información, la tienen en la parte inferior de sus pantallas. Perfecto, no siendo más, que tengan una excelente tarde. Gracias por acompañarnos y esperamos que nos continúen acompañando en nuestras diferentes actividades. Una excelente tarde y hasta la próxima. Muchas gracias. Feliz tarde.